Bendiciones, hermanos, hermanas, amigo, amiga, Dios les bendiga. Bienvenidos en esta noche de día viernes al estudio de la palabra de Dios. Antes de orar, me gustaría leer el Salmo 47 para introducir este tiempo de estudio. Después vamos a estar compartiendo el mensaje a Éfeso en el libro de Apocalipsis. Pero vamos a estar leyendo el Salmo 47. Y el Salmo 47 dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Y con esta introducción del Salmo 47, hermanos, vamos a orar antes de ir a la palabra de Dios en el mensaje a Éfeso, allá en el capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por otra noche más, que nos das el privilegio, Señor, de compartir, de escuchar tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque tú eres grande. Tu misericordia, Señor, es para siempre. Señor, yo te pido por cada hermano, cada hermana, cada persona, Señor, que escuche este mensaje, que toques nuestra mente, nuestro corazón con este mensaje a la iglesia de Éfeso. Señor, que tu palabra sea la que trabaja en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos evaluar, Señor, cómo estamos llevando adelante cada uno de nosotros el desarrollo de los dones, los ministerios que tú pusiste en nuestras manos. Señor, te amamos, te exaltamos. Por favor, quita toda distracción, quita todo aquello que nos quite del enfoque de conocer más de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, por favor, en el nombre y la autoridad de Cristo. Amén, amén, gloria a Dios. Bienvenidos a los hermanos, hermanas que se están agregando a este tiempo de estudio de la palabra. Vamos al libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Estuvimos compartiendo hace algunos días el mensaje a la iglesia de la Odisea, que nosotros consideramos que bíblicamente está relacionado con lo que es la iglesia al día de hoy, ¿verdad? La última iglesia. Vamos a estar compartiendo hoy el mensaje a Éfeso. Recordemos, hermanos, que nosotros tomamos la palabra de Dios desde una enseñanza dispensacional. ¿Qué significa esto? Que la historia de la humanidad desde la creación ha sido dividida en diferentes dispensaciones de parte de Dios o momentos de la historia donde Dios se ha manifestado de diferente manera. De la misma manera consideramos que el mensaje de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis está relacionado a 7 iglesias reales de la época del apóstol Juan, allá por el año 95 después de Cristo, pero también identificamos que cada iglesia, cada nombre de iglesia, comenzando de Éfeso y terminando en la Odisea, han cumplido un momento histórico en la historia de la iglesia de Cristo, el día de Pentecostés. Un ejemplo, cuando nombramos, por ejemplo, la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna era una iglesia real en el tiempo de Juan, pero se considera que fue la iglesia histórica que abarcó, por ejemplo, del año 160 después de Cristo al año 312. Y Esmirna significa ser apretado, ser extraído el jugo de lo que era la uva o el olivo. Y fíjese que justamente del año 160 al 312 fue una de las más grandes persecuciones en contra de la iglesia cristiana. La iglesia fue quebrantada, fue apretada, fue oprimida, fue estrangulada en la persecución. De la misma manera,
Pensamos que Éfeso, bíblicamente, se refiere a la primera iglesia, aquella que abarcó desde el día de Pentecostés hasta el año 160 aproximadamente. Era una iglesia que trabajó mucho, era una iglesia que fue también perseguida, pero no tanto como la iglesia de Esmirna, varios siglos después. Y vamos a ir al mensaje entonces de Éfeso, y usted va a poder aplicar esta palabra a su vida personal, pero también a su iglesia. ¿Cómo estamos como iglesia en este momento? ¿Qué mensaje nos deja el Señor en cuanto a lo que nos pide? Como miembros de una iglesia local, ¿qué estamos haciendo con nuestros dones, con nuestros ministerios, con nuestro servicio a Cristo? ¿Se acuerda la iglesia de la Odisea? La iglesia de este tiempo, una iglesia ni fría ni caliente, una iglesia que el Señor dice, ustedes creen que son ricos, pero son pobres, desventurados, están perdidos. Ojalá que nuestra iglesia, cada iglesia cristiana en el mundo no esté pasando por ese tiempo. Ojalá que no haya llegado el tiempo todavía que sea el momento donde estemos en la Odisea. A lo mejor algunas iglesias con miles de miembros o que enfocan a lo mejor el evangelio en lo que es la producción o el dinero o el confiar que todo está relacionado con la economía. A lo mejor algunas de ellas ya han entrado en lo que es la iglesia de la Odisea. Cada iglesia lo evalúa como quiere. Pero vamos al mensaje de Éfeso, a ver cómo aplica nuestra vida al día de hoy. Dice el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Acuérdense, siglo I después de Cristo. Y has sufrido y has tenido paciencia, segunda vez que nombra paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar y eres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, la salvación en Cristo, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ya hemos orado después de leer el Salmo 47 al comenzar, así que vamos al mensaje. El mensaje lo aplicamos en 3 áreas en la iglesia de Éfeso. De alguna manera identifica a cada cristiano de todas las épocas. Lo vamos a ver cuando desarrollemos el tema. La iglesia de Éfeso puede ser también aplicada a la iglesia de Cristo en todas las épocas. Toda iglesia pasa por un momento a lo mejor de fervor, de alegría, de trabajo, de evangelización, pero después a lo mejor comienza a declinar ese deseo, ese amor por buscar de Cristo y por seguir sirviendo a Cristo. De alguna manera, ahí en el verso 1, y recordemos que esta iglesia, hermanos, está como unas 4 horas de navegación de lo que es Éfeso, ahí en donde recibe Patmos, donde recibe el apóstol Juan el mensaje de Apocalipsis. Él estaba dice en el capítulo 1, versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Él estaba en destierro, estaba como a unas 2-3 horas de lo que era Éfeso, un puerto que estaba enfrente, a unas ciertas millas, ¿verdad?, de navegación. Ahí en Éfeso fueron pastores, creó o fundó la iglesia Pablo, fue pastor Timoteo, fue pastor Juan también. El tiempo de su destierro fue tomado por Domiciano y mandado a destierro a la isla de Patmos, y ahí recibe el mensaje de Apocalipsis. La tradición judía dice que después que Domiciano murió y sube un tal Nerva, otro emperador,
perdona la vida de Juan y lo vuelve a Éfeso, donde la tradición judía declara que murió en Éfeso, siendo o sirviendo todavía en la iglesia fundada por Pablo. Primer versículo: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y se escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel? El pastor de la iglesia. Lo explica el Señor en el 1:20 de Apocalipsis. El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, que es ángelus en griego, que puede ser aplicado a seres angelicales, pero puede ser también a enviados, pastores, aquellos que compartían la palabra. Dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Fíjese que el primer versículo, el Señor declara: yo soy el que tiene las iglesias en su mano. Yo soy el que anda en medio de los 7 candeleros. Yo soy el que ando en medio de las 7 iglesias en este momento a las que estoy enviando el mensaje. Y primer llamado de atención para nosotros como creyentes, hermanos, al día de hoy. Tenemos que entender que la iglesia es del Señor. No es del pastor, no es de los diáconos, no es del grupo de alabanza, no es del grupo de los que están en finanzas. La iglesia es de Cristo, Él la sostiene, Él la dirige, Él la guía, Él la levanta, o de acuerdo a lo que esté sucediendo, Él la derriba. Vamos a estar viendo que en cada una de las mensajes a las iglesias, incluido Éfeso, le dice: tengan cuidado, tomen en cuenta lo que les digo, porque si no voy a quitar el candelero de su lugar. Él controla sus iglesias. Éfeso es una ciudad muy rica, como dijimos. Timoteo fue pastor de esa iglesia alrededor del 55 después de Cristo. Hechos capítulo 19 nos muestran el poder que mostró el Señor Jesucristo en esta iglesia. Usted puede leerlo ahí en el capítulo 19 del libro de Hechos. Vamos al verso 2 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Es importante reconocer, hermanos, que la iglesia de Éfeso tenía excelentes cualidades para lo que podemos llamar una iglesia local. Fíjese que el Señor dice: yo sé lo que están haciendo, yo estoy al tanto que están trabajando, yo sé que trabajan, yo sé que lo hacen de una manera para servir. Por otro lado, el Señor está diciendo: es una iglesia que sé que trabaja duro para mí y para la expansión del Evangelio. Habían entendido la gracia y los motivaba a trabajar. ¿Se acuerda cuando decimos que siempre pensamos que como cristianos, cuando hemos ya recibido bastante instrucción o tenemos varios años de reconocer al Señor, claro que hay que seguir alimentándose, pero también es tiempo de empezar a darle a otros la bendición de la palabra, a llevar a otros a los pies de Cristo. Cuando entiendo la gracia de Cristo conmigo, hermano o hermana, cuando entendemos lo que significó la cruz, no puedo quedarme callado, no puedo quedarme quieto. La iglesia de Éfeso, en esas primeras décadas, hasta el año 160 después de Cristo, llega este mensaje en el año alrededor del año 100 y se mantuvo esta iglesia. Estaban trabajando, estaban sirviendo a Cristo, entendieron la gracia de Dios, entendieron que había que trabajar, como el Señor o la palabra lo pedía para que otros llegaran a Cristo. Pero ahí donde dice tu arduo trabajo, en el original habla de un trabajo o de un peso, de una carga que puede llegar hasta desmayar a alguien o evitar que pueda seguir trabajando. ¿Qué está diciendo el Señor? Tienen trabajo, están trabajando para mí, tienen paciencia, pero tengan cuidado porque se están excediendo en el trabajo que están haciendo para mí. Y ahora vamos a ver a qué se refería el Señor. Ahí donde dice paciencia, significa que eran disciplinados, sufrían, pero seguían en movimiento. Entendieron la gracia de la cruz, había que seguir adelante, había que trabajar, sea como fuera, sea como estuvieran. El comando era trabajar para Cristo. ¿Sabe por qué también esta iglesia trabajó bastante de esa manera? Acuérdense que aún el apóstol Pablo, en alguna de sus cartas, él reconocía de que aparentemente Cristo volvía pronto.
Cristo volvía aún en el tiempo en que Él todavía estaba vivo. Mueren los primeros apóstoles, sigue el apóstol Juan, pero siempre esa idea de que el retorno de Cristo era inminente. Entonces, a trabajar, arduo trabajo. Eran disciplinados, seguían trabajando. Algo importante que tenía esta iglesia también. Dice, y que no puedes soportar a los malos. Era una iglesia disciplinada. Era una iglesia que no aceptaba el pecado. Y uno diría, qué tremendo, estamos viendo una iglesia que ojalá cada iglesia cristiana en el mundo al día de hoy fuera así. Una iglesia que trabajaba, una iglesia que desmayaba casi hasta trabajar, una iglesia que tenía paciencia. La paciencia la aplicaba de alguna manera entendiendo la gracia de Cristo, teniendo paciencia hacia el perdido. Era una iglesia que conocía las doctrinas. Era una iglesia que era disciplinada, no aceptaban el pecado. ¿Se acuerda allá en 1 Corintios 5? La situación cuando Pablo, alrededor del año 50-55 también, declara lo que estaba pasando con este varón que estaba teniendo relaciones con su madrastra. Encontramos ese tipo de situación, aún en iglesias como Corinto, que fue una buena iglesia, una iglesia que tenía todos los dones, pero no eran disciplinados. Éfeso sí lo era, aparentemente, no aceptaban el pecado. Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia que chequeaba la doctrina. Era una iglesia que actuaba de acuerdo a la doctrina. Confrontaban la falsa doctrina, ya sea que fuera traída por alguien o por un grupo. Qué lindo, qué interesante eso. Qué lindo cuando una iglesia chequea quién habla, cómo habla, qué mensaje trae, porque es una manera de cuidar la doctrina y de no permitir que una palabra que no es bíblica llegue al corazón de alguien que a lo mejor en ese momento está débil en su fe o tiene poco de conocer al Señor y puede ser engañado. Hasta ahora la iglesia de Éfeso, tremendo como estaban trabajando. Una iglesia muy, muy linda, muy buena. Vamos al verso 3. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es la segunda vez que el Señor nombra la palabra paciencia. Cuando usted en la Biblia, en 2 o 3 versículos de diferencia, nota que el Señor repite 2 o 3 veces una idea, un concepto, una palabra, hay que tenerlo en cuenta. Es algo que el Señor quiere remarcar y que tenemos que evaluar qué nos quiere decir. En 2 versículos, el Señor 2 veces dice, ustedes han tenido paciencia. Cuando dice han tenido, dice, desde que ha comenzado la iglesia hasta este tiempo, yo veo que ustedes tienen paciencia, han entendido mi gracia, entienden al perdido, quieren llevar el evangelio. 2 veces nombra el Señor la palabra paciencia. Estaban pasando persecución, no tan tremenda como la del segundo y tercer siglo, o segundo siglo, pero estaban pasando persecución. Habla de un trabajo a punto de estar exhausto también. Estaban trabajando, estaban siendo perseguidos, pero seguían trabajando, tenían paciencia, chequeaban la doctrina, chequeaban quiénes hablaban, cómo compartían, que no hubiera falsos profetas. Pero fíjese el verso 4. Pero tengo contra ti, contra. Ahí la palabra en el original es una palabra dura. Estoy en contra de ti totalmente en esta área, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Y ahí viene el corazón del mensaje. Lo vamos a hacer algunos minutos nada más. Ante los ojos del Señor, en realidad, esta era una iglesia en descenso, no en ascenso. Servían, cuidaban, trabajaban, casi hasta desmayar, chequeaban la doctrina, pero ¿de qué manera lo estaban haciendo? ¿De qué manera estaban haciendo las cosas para el Señor? Habían perdido el primer amor, se estaban endureciendo en el corazón. Exteriormente estaba todo bien, exteriormente estaba todo perfecto, exteriormente era pura santidad, santificación, servir a Cristo,
pero el Señor entendía el corazón de cada miembro de Éfeso y aún entendía el corazón del pastor de Éfeso. Exteriormente estaban bien, pero interiormente tenían una religión. Habían perdido la relación con Cristo. Habían perdido esa comunión. Esa comunión, hermanos, que al mantenerla recibimos lo que el Señor quiere que hagamos para Él, no lo que nosotros queremos hacer para Él. A través de la comunión con Cristo, en la oración, en reconocer nuestros pecados, en humillación, en ayunos, es donde recibimos lo que el Señor quiere hacer a través de tu unción y mi unción en tu ministerio y en mi ministerio. Se estaba haciendo todo automáticamente y porque había que hacerlo de alguna manera, pero no lo estaban haciendo con una relación con Cristo. Una vez un pastor dijo, cuando trabajo para Cristo me canso, cuando trabajo con Cristo descanso. Y siempre yo lo tomo en cuenta para mi vida, para cuando comparto también a veces la palabra. La iglesia de Éfeso, hermanos, se veía perfecta, se veía trabajadora, se veía doctrinalmente sana. Pero el Señor dice, ¿saben qué? Yo estoy mirando que hay religión. Hay religión, no hay amor por milla. No hay ese amor de pensarla todo el tiempo, 24 horas, todas las semanas, todo el mes, todo el año, de no pensar en mí para estar conmigo, para hablar conmigo, para escuchar lo que yo tengo que decirles. El Señor dice, les falta fe y amor. Hay mucha obra, pero les falta fe y amor. ¿Se acuerda cuando nos sentíamos, usted y yo, cuando recién conocimos al Señor? Trate de acordarse. Cuando usted a lo mejor el Señor lo despertaba a las 2, 3 de la madrugada con un versículo bíblico y a lo mejor usted se quedaba despierto, no importa que a las 7 de la mañana tuviera que entrar a trabajar, se quedaba leyendo la Biblia o salía a recorrer a lo mejor un parque y usted oraba 1 hora, 2 horas sin mirar el reloj a ver si ya estaba suficiente el tiempo de oración. Eso es lo que el Señor le estaba pidiendo a la iglesia de Éfeso. Y eso a lo mejor, hermanos, es lo que el Señor nos está pidiendo a algunos o muchos de nosotros. El Señor dice, trabajan y gloria a Dios que trabajen. Pero el Señor, fíjese que en los ojos del Señor, Éfeso era una iglesia que estaba en descenso, no una iglesia que estaba en ascenso espiritual. El Señor le da a la iglesia de Éfeso 3 exhortaciones o 3 ideas. Fíjese ahí el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. El Señor nos está diciendo, como le dice a esta iglesia, hermanos, tomémonos tiempo para entender con qué corazón estoy haciendo las cosas para Cristo. Tomémonos tiempo para entender por qué o con qué corazón estoy haciendo las cosas para el Señor. ¿Es trabajo? ¿Es obligación? ¿O es ministerio? Es la primera pregunta y la primera recomendación o exhortación que el Señor le da a la iglesia de Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Segunda recomendación, arrepiéntete. Cambia tu mente. Esta ya es una elección personal. El arrepentirse no se puede hacer a manera grupal. Y sí podemos reunirnos para, ¿verdad?, pedir arrepentimiento o arrepentirnos en una familia, una iglesia, un país, un estado. Y claro que lo podemos hacer. Hay ejemplos bíblicos de oración, ¿verdad?, en grupo, en conjunto, cuando Salomón presenta el templo y está todo el pueblo y Salomón ora y todos oran entregando el templo. Pero bueno, en esta iglesia en particular el Señor le dice, arrepentite individual y colectivamente. Y esa es una elección totalmente personal. Y la tercera recomendación, haz las primeras obras. El Señor le está diciendo a Éfeso, vuelvan a hacer lo que hacían tiempo atrás, aunque fuera lo mismo que ahora, pero háganlo con un corazón en comunión conmigo.
No lo hagan por obra, no lo hagan por religión, no lo hagan porque tienen que, porque es un trabajo y si no, Dios me castiga y si no lo hago, ¿qué me pasa? El Señor dice, vuelvan primero a la comunión conmigo, recuerden lo que hacían y con el corazón que lo hacían, arrepiéntanse y yo estoy listo nuevamente para que no solo cada familia, cada persona, sino que la misma iglesia de Éfeso volviera a encontrar ese amor y esa fe en el Señor Jesucristo para servirlo, no por obligación o por religión, sino por amor hacia Él. En el versículo 5, la segunda parte o la parte B, también viene no solo la recomendación, sino que viene lo que va a pasar si ellos no tomaban en cuenta esta exhortación. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El Señor está diciendo, si no cambian la actitud, si siguen con trabajo, con obras, pero sin primer amor, sin comunión conmigo, va a llegar un momento que voy a permitir que esta iglesia, que este candelero, fíjese que cada iglesia cristiana, así como era en este mensaje a las iglesias del libro de Apocalipsis, tu iglesia, mi iglesia, chica, grande, más numerosa, menos número, ancianos, jóvenes, lo que fuera. Tu iglesia es un candelero en el cual el Señor se pasea alrededor y chequea, y exhorta, y confronta, y bendice. La pregunta es, ¿estamos como Éfeso? Esa es la pregunta que cualquiera de nosotros debiera hacerse. A nivel personal, ¿estoy sirviendo como los que servían en Éfeso? ¿Está mi iglesia sirviendo como estaban los de Éfeso? Esa es una de las preguntas que pudiéramos hacernos en este tiempo de reflexión antes de que todo esto que estamos viviendo pase, ¿verdad? Y podamos volver a congregarnos. Vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El Señor le está diciendo, tu influencia, que yo permití que se creara a través de esa iglesia, se va a perder. Tu luz va a dejar de alumbrar como debiera. Tu luz dejará de alumbrar como debiera. Y eso es lo importante. Hermanos, ya para ir terminando con este devocional, ¿qué voltaje o qué amperaje quiere usted para su iglesia? ¿O quiero yo para mi iglesia? No mía porque sea mía o suya porque sea suya, de Cristo, pero nuestra iglesia local donde nos congregamos. ¿Qué tipo de bombilla eléctrica queremos? ¿De 20 watts? ¿De 50? ¿De 100? ¿De 250? ¿O uno de esos focos que alumbra a lo mejor los estadios de soccer o de fútbol americano? Depende de cada uno de nosotros. Es un candelero que va a brillar con el poder de Cristo, pero a través de la comunión de los miembros de esa iglesia, con el Señor Jesucristo para que Él promueva y levante esa luz, ese candelero en el lugar donde el Señor te ha puesto, tanto a ti como a esa iglesia local. Dice el Señor, tu luz no va a alumbrar como debiera alumbrar, sino toman recaudos y vuelven al primer amor. En el versículo 6, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Nicolaíta en aquel tiempo se tomaba, o sería sinónimo de una persona que pervierte las costumbres morales y religiosas. Nicolaíta acá en el mensaje profético de Apocalipsis se lo toma como aquellas personas que se llamaban cristianas, pero vivían una vida inmoral, una vida de idolatría, una vida de fornicación, tanto en la carne como en el espíritu. Fíjense que era una buena iglesia. Era una iglesia que se cuidaba, era una iglesia que cuidaba que la doctrina no fuera corrompida. Tenía cuidado de quién llegaba a la iglesia, lo que enseñaban, cómo hablaba, cómo trataba a la gente, a los hermanos. Era una iglesia que uno la vería como tremendamente positiva. Pero esto, hermanos, nos tiene que hacer entender
que no lo que yo creo que hago bien para el Señor, significa que para el Señor está bien. Solamente usted y yo vamos a entender si lo que estamos haciendo agrada a Dios y sirve para tesoro eterno en el cielo, suyo y mío, que lo que hagamos para Cristo, si estamos en comunión con Él y vamos a darnos cuenta. Vamos a darnos cuenta cuando el Espíritu Santo te va a motivar, te va a dar una alegría diferente, un gozo diferente al servir. Nos vamos a dar cuenta de que estamos no solo en comunión con el Creador del universo, sino que Él es el que nos está dando la fuerza, la luz, el poder para hacer todo lo que Él ha puesto en tu vida, para aplicar los dones que Él te ha regalado a través del sello de su Espíritu Santo. Y para terminar, el verso 7. La promesa, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Promesa de salvación. Todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y lo hizo de corazón, da fruto, no puede quedarse quieto, busca de Dios, quiere servir a Dios. Hay veces que hay personas, ¿verdad?, que se alejan del Señor, pero el Señor lo trae nuevamente a su redil. A algunos de nosotros nos ha pasado un tiempo de alejamiento, pero el que es de Cristo nunca deja de ser de Cristo. Tanta palabra en el Nuevo Testamento apoya la idea de que si usted y yo lo recibimos de corazón, el Señor ya ha preparado lugar para usted y para mí, porque esa es su promesa. Mensaje a Éfeso. ¿Cómo se ve la iglesia? ¿Cómo se ve tu iglesia? ¿Se ve bonita por fuera? ¿Se ve bonita en las reuniones? ¿Se ve que se cuida la doctrina? ¿Se ve que se sirve? ¿Se ve que se trata de cuidar a ver quién habla, quién no habla? Evaluemos esto. ¿Cómo está nuestro corazón individual y corporativo como iglesia? Porque a lo mejor estamos haciendo mucho. Y el Señor nos dice como a la iglesia de Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ha hecho entender esta preciosa palabra del libro de Apocalipsis. Señor, yo te pido por cada hermano, cada hermana, cada líder, que evaluemos, Señor, este mensaje. Que evaluemos, bendito Dios, cómo estamos primero individualmente, con qué amor hacia ti estamos sirviendo, que nos evaluemos también como iglesia, como ministerio. Yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que esta palabra haya tocado el corazón de cada uno de nosotros y que podamos evaluar de una manera clara y una manera concreta cómo está nuestra relación con el Señor y cómo está nuestro servicio a Cristo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Bendice por favor a tus hijos como tú lo prometes en tu palabra, porque todo, bendito Padre, te lo pedimos, por favor, Señor, en el nombre y la autoridad de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches, buen fin de semana. Dios les bendiga.